principio, esta era la radio. El siguiente es un programa Caracol. La radio colombiana ha sido una radio que desde el comienzo ha entendido algo que es mi primera enseñanza de trabajo para cualquiera que entre a mi equipo. Y es que nada es imposible. Y por eso la radio colombiana es distinta. Estamos a finales de 1953. Y dejamos el programa posado en una ocasión histórica. La emisora HJTK, el mundo en Bogotá, presenta... Tantas cosas hay atadas en mi vida a la música de Vivaldi. Rítmica pero tranquila. Sí, esta es su música. Música para acompañarle a la hora de regreso. Este es un regreso a ese rock and roll de hace muchos años, pero con un sonido de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¡Buena suerte, Colombia! Llegó a Bogotá de una forma intempestiva. Para defender el honor nacional por encima de las exportaciones. Está moviendo la profundidad muy bien, ha limpiado ya el Durante tanto tiempo cuando todo el mundo hablaba de Fue abatido el guerrillero de las FARC, Raúl Reyes. Ha caído el señor Briceño, alias el Mono. La radio es la que marca la pauta. Una cosa que no se han preguntado en Colombia mucho es por qué la radio es tan importante aquí. Mire, en pocas partes del mundo usted ve este fenómeno. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Me encuentro acá a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. 11:40, día miércoles 6 de noviembre. Guerrilleros del M-19 se toman el Palacio de Justicia. Cuando habló el presidente de la Corte, Reyes Echandía, Alfonso Reyes Echandía, diciéndole, rogándole al presidente, dialogue con la guerrilla, nos van a matar a todos. El presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo hermano. Y eso casi que fue lo último que se supo de esa toma. Y ahí hubo censura de la ministra de Comunicaciones de entonces, por la exigencia seguramente del presidente. Se transmitió un partido de fútbol y no se pudieron dar datos ni detalles de lo que estaba ocurriendo, a pesar de que ya el país sabía por las primeras horas de transmisión de Caracol. Cobra el tiro libre. A media distancia, el marco de Vivalda consigue atacar hacia el palo izquierdo. Ahí está el remate del nene, el nene. ¡Gol! El nene Díaz, en 8 minutos. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Yo soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos. Nadie sufre más con las malas noticias que un periodista de radio, porque es el primero que se entera.
porque la agenda pública del país pasa por los medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación pone el ojo a un tema, se mueve la estructura del Estado en torno a ese tema. Colombia es uno de los países que más oye radio, sobre todo en la mañana, al empezar el día, mientras va amaneciendo. La historia de la radio informativa en Colombia tiene que ver con el nacimiento de los radioperiódicos. La radio comenzó a cambiar con los noticieros, pero leyendo noticias. Se sentaba el locutor y leía el periódico a las 6 o a las 7 de la mañana. Por eso los primeros periodistas que llegan a la radio son periodistas de prensa que no salen al aire. Estaban los periodistas escribiendo las noticias, pero quien salía al aire era el locutor con voz muy profesional. El comisionado Camilo Gómez ratificó hoy que ni la Constitución ni la sociedad permiten una ley de canje entre guerrilleros y militares secuestrados. ¡Alerta! Caos en Libia. Se promueve golpe de Estado ante la huida de Gaddafi. Hasta que llega la gran revolución que la hace Yamid Amat. Yamid dijo, esto tiene que ir más allá. Yo me acuerdo cómo empezó todo. En Caracol, de los años 75. Y Yamid decide que había que hacer entrevistas. En vez de estar con una grabadora grabada desde ayer al mediodía, llamen al doctor por teléfono y sale al aire. Todo el mundo pasa por los noticieros de radio de la mañana en Colombia. El gran precursor de eso fue 6 AM, que convirtió en un hábito que la gente madrugara con los personajes. Comenzamos a empezar el día con noticias. No teníamos ese hábito. Cuando empezaba lo de 6 AM, 9 AM, la gente no creía. Buen día, Colombia, soy Pan Chen Chung, hablándoles desde Pekín, corresponsal de 6 AM. ¿Cómo? Pekín. Eso fue un asombro por la calidad, por la modernidad de comunicaciones que eso produjo. Sin duda, en el mundo no abunda eso. ¿Qué cuesta este cubrimiento a nivel nacional? A mí me parece que el costo es lo de menos. Lo importante es servirle a la gente. Consiste en que todo el mundo tiene ese espíritu de servicio, de información, de que la gente quede bien enterada de qué pasó en Colombia. Creo que, por supuesto, el gran maestro de maestros que es Yamid Amat y la capacidad que tiene para manejar un ritmo radial es impresionante. Sí hay un gran cambio con 6 AM, con todo el proyecto que hace Yamid y su equipo. Primero, que le da voz a los periodistas, que eso es muy importante. Salimos simplemente de la figura del locutor. El periodista escribía las noticias, pero no salía al aire. Se le da voz al periodista y empieza a construirse una radio en vivo, con entrevistas en vivo, que es muy importante. 6 AM era el circo por donde comenzaron a desfilar todos los grandes personajes de Colombia. Ministros, funcionarios públicos, vicepresidentes, presidentes, que no solo hablan en la radio por la mañana, es que hablan en todas las emisoras de radio por la mañana. Se preocupan de que se diga la verdad que ellos quieren que se diga, entonces salen a revocar, a reafirmarla en todos los medios. En otros países de verdad no pasa esto, los ministros están tan ocupados que no atienden los medios, a no ser de que sea algo coyuntural. No son muchos los países del mundo donde usted encuentra noticieros, radionoticieros de ese tamaño, con esa calidad. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, en ninguna. 6 AM, 9 AM, era un programa que no tenía competencia. O sea, Yamid se involucraba en todo el proceso de Caracol. Y lo hizo muy bien, y yo creo que él marcó un estilo que todavía hoy, digamos, es como el estilo de la radio colombiana en la mañana, ¿no? La radio tiene la maravilla del factor sorpresa. En una llamada telefónica puede cambiar el rumbo del programa, por una denuncia, por un comentario. Esta fue una noticia que le escuché por Caracol. Un piloto llamó a Caracol espontáneamente y le dijo a la persona que le contestó, mire, soy el capitán fulano. Es para decirle que Armero no existe. Armero se borró del mapa, pero no, hombre, páseme a Yamid. El señor Rivera, en una avioneta de fumigación sobrevoló Armero. ¿Y la información suya, señor Rivera, cuál es? Que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Sí, ¿a qué hora tuvo usted la visión sobre Armero? Más o menos a las 6 de la mañana. Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es dantesca la vista, nunca me imaginé esa cosa. Y no sé, nomás sobrevolamos sobre lo que era Armero, porque ya no quedó nada quedó de Armero. Nadie sabía de avalanchas, nadie sabía nada de nada.
En Colombia y en el mundo la gente se enteró por Caracol, por ese testimonio espontáneo de un piloto con sentido de servicio público. Como dijo alguna vez un banquero que le dijo a Yamid, es que Yamid, usted está gobernando por radio este país, ¿no? En un momento determinado era un fenómeno bastante fuerte, ¿no? El 28 de diciembre del año 90, Yamid renuncia a 6 AM, 9 AM. Hubo un tema político muy complicado con quienes eran los dueños de Caracol en aquella época. Yamid nos pidió a todo su equipo que nos quedáramos en 6 AM, 9 AM. Yo me quedé. No se sabía qué iba a pasar y nombraron nuevo director de 6 AM, 9 AM. Indirectamente, Yamid escogió su sucesor, porque Yamid siempre me hablaba a mí de Arismendi. El nuevo director, en su sabiduría, quería armar su equipo con su gente y pues yo era muy de Yamid y era lógico que yo era como un fantasma de Yamid dentro de Caracol. Así de que me fui desvinculando en los mejores términos. Caracol me dijo, ¿por qué no se inventa algo para que se quede en Caracol? En aquel momento Julio no era un periodista de opinión, era más una persona, digamos, como de temas internacionales, de temas, digamos, del espectáculo. Julio podía hacer entrevistas en inglés, que también en aquel momento era exótico, ¿no? Nos pusimos a pensar ideas y se me ocurrió hacer un programa en Caracol Estéreo. Es decir, un programa en frecuencia modulada. La idea original fue mía, la de decirle a él que hiciera el programa de la mañana. La verdad fue que mi idea era muy diferente. O sea, yo no pensaba en un programa que tuviera política. Yo pensaba en un programa más al estilo de lo que era él en aquella época. Una mezcla de noticias, de música y de reportajes. Pero para entonces, la radio, frecuencia modulada, no permitía noticias, solo música. Había unas restricciones en las FMs, no se podía hacer más de 5 minutos por hora de radio hablada. Entonces recuerdo que yo fui a plantearle esto al presidente Gaviria. Y cuando iba hacia Palacio, el Palacio de Justicia tenía una bandera grandísima, con la cara de Galán, el dibujo de Carlos Duque, y decía, ¡Viva Galán! Entonces le dije a Leti, si esto sale bien, el programa se va a llamar Viva FM. Termina su sueño. Comenzamos el día juntos, aquí en Viva FM. En aquel momento llega el proceso 8000, llega todo este momento, digamos, muy fuerte del tema político en Colombia. Él se mete y lo hace muy bien y llega, digamos, a construir pues el tipo de programa muy especial, muy diferente que tiene. Entonces esto era una cosa mucho más desordenada. Si tú se lo tratas de explicar a un teórico de comunicación que nunca lo haya oído, no va a entender, pero que evidentemente funciona muy bien. Y a usted le puede hablar el fiscal general de la Nación y después le puede hablar la señora que fue contratada por la CIA para matar a Fidel Castro, pero que no lo pudo matar porque se enamoró de él. Que es como esta mezcla de temas muy de denuncia, muy políticos, muy pesados, con temas muy livianos. Y a partir de ese momento me quedé con ese formato matriculado, lo pasé a otro programa que se llama y existe todavía, la FM, y luego regreso a Viva FM, pero ya ahí Caracol tenía otro dueño, que era este dueño. Y este dueño tiene la emisora más emblemática de la radio en América Latina, que es la XCW de México. Entonces decidimos crear una marca con esa W. Y ahí muere Viva FM, muere algo que yo creé, pero al mismo tiempo nace algo que yo creé, que es W. Hay una señal en el espacio. Y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Comienza la W. En este tema de que nada es imposible, pues tenemos una mesa de trabajo en donde hay una persona en Jerusalén, Roma, en París, en Londres, en Miami, en Caracas y en toda Colombia, que están sentados
en una misma mesa virtual, pero gracias a la tecnología hoy hacemos que todo suene como si estuviéramos juntos. Caracol. La historia de la trágica muerte de Carlos Gardel es una historia que está relacionada con la historia de las comunicaciones en Colombia. Y lo que ocurre entonces es que evidentemente hay una comitiva muy nutrida esperando a Gardel en el aeropuerto, que lo ve bajarse, que lo ve saludar, que lo ve volverse a subir al avión por razones que todavía son absolutamente inciertas y que han generado una enorme mitología. Estalla el avión de Carlos Gardel y él muere incinerado. Hay un periodista que pasa a la historia porque tiene el buen tino de llamar inmediatamente a La Voz de Antioquia a reportar que Carlos Gardel está ardiendo en llamas. Y en La Voz de Antioquia tienen el buen tino de conectarse con otras emisoras regionales, que a su vez se conectan con otras emisoras vecinas. De tal manera que la primera vez que se enlazan las cadenas radiales para transmitir una noticia casi en tiempo real, a partir de algo que se está transmitiendo telefónicamente desde el aeropuerto, es la muerte de Carlos Gardel. No hay ningún otro medio de comunicación que tenga el carácter tan intercomunicador que tiene la radio. Es que la radio es una actividad en la que uno y la gente siempre está interactuando. El carácter humano que eso transmite es irreemplazable. Eso también hoy forma parte del gran capital de las radios. La historia de la radio pública comienza hace 75 años. Es una idea que surge entre Eduardo Santos y el entonces ministro de Educación, Alfonso Araujo. Y ellos lo que quieren es que desde una dependencia del Ministerio de Educación, que era de Bellas Artes, se hiciera radio para divulgar la cultura. La voz de esta radiodifusora nacional de Colombia aspira a llegar a todos los hogares y a traspasar las fronteras como una voz serena. Pero es que la historia de la radio se construye entre el descubrimiento de lo que es muy culto, entre lo que debe ser formativo, entre la política pública, entre la inversión que hay y no hay. Y hoy en día nos encontramos con una emisora que tiene radio en vivo todo el día. La Radio Nacional de Colombia presenta Historias de Onda Larga, Memorias de la Radio en Colombia. Para la radio en Colombia, el 9 de abril no solamente fue uno de los momentos, hitos de la historia de nuestro país, sino también es un momento histórico para la radio. Es en el momento en el que está toda la agitación en torno al 9 de abril, en donde las radios clandestinas juegan un papel muy importante. Hoy 9 de abril de 1948, en estos momentos acaba de ser Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, lo que va a tomar por sorpresa al gobierno de Mariano Ospina Pérez es el hecho de que de la nada emerge un número significativo de radios clandestinas que claman que ha llegado el momento de la revolución liberal. fuerzas federales extremistas de Colombia, se han levantado todas las secciones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Hasta por dictaduras, doctor Mario
Radio Mesa Turmeque organiza las milicias revolucionarias, pueblos liberales de Colombia. El gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Es decir, el 9 de abril es un fenómeno que en una buena medida también es construido por la radio. Es decir, el poder dramatizante de la radio, de meternos a nosotros en un rama, inclusive es todavía mucho mayor que el poder que tiene la televisión. La radio colombiana era siempre importante para la vida social. Era algo que reunía más a la familia en ese tiempo que convoca hoy la televisión a la familia. Es increíble, pero así era. Eran estos enormes aparatos, a veces muy bellamente diseñados, que se ubicaban por lo general en las áreas sociales de la casa. Compré un radio SS, compré un radio SS para decorar mi casa y me hizo cambiar de ideas por sus buenas enseñanzas. ¿Sabe qué aprendí, compadre? ¿Sabe qué aprendí, compadre? A cultivar la parcela, hice mi buen gallinero y tengo vaca lechera. Compré unos años una densa y que está bien sus ganancias, que tenemos que salir toditos de la ignorancia. Durante el gobierno de Rojas, en cualquier caso, emerge, se dan los primeros pasos de otro genuino hito en la radio, ya no solo colombiana, sino internacional, que es la experiencia Radio Sutatensa. Fue algo que revolucionó la radio no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y sirvió de ejemplo para muchos otros países. En su comienzo fue la idea de un curita que llega a un pueblito que se llama Sutatensa, en Boyacá, en el Valle de Tensa. Cura Joaquín Salcedo, un personaje un tanto idiosincrásico y heterodoxo en su procedimiento. Y él quería crear una educación a distancia, sacar de la ignorancia, darle una oportunidad a los campesinos. Y comenzó con un pequeño transmisor construido en casa. Alguien que al parecer tiene más bien poco interés en dar misa, pero que es un apasionado del cine y que va de pueblo en pueblo llevando carretes de cine para proyectarlos. Evidentemente se trata de cine piadoso y de propaganda, y que luego se da cuenta que puede montar emisoras campesinas con fines educativos. Y comenzó a dictar clases a través de la radio. Tenían en la madrugada un programa agrícola, Vida en el campo y tú, así es el campo. Enseñaban cómo se siembra la yuca, cómo se castra un perro, todas esas cosas. Es decir, se trata de formas de educación alternativa que justamente impidan que el comunismo llegue a predar en esas poblaciones, y eso es Radio Sutatensa. Uno no puede hacer una historia de la radio en Colombia si no lo mira también a nivel regional. La tercera o cuarta emisora que hubo en este país de radio fue Radio Manizales. No había ni en Medellín, creo que había una en Bogotá, una en Barranquilla, digamos, y una en Manizales. Manizales en una época tuvo tantas o más emisoras que casi el conjunto del resto del país. Es decir, había una vocación por la opinión pública que iba de la mano probablemente de 2 o 3 situaciones características. En primer lugar, pues, transmiten toros en la radio. Por otro lado, transmiten no solo los sermones de las 7 palabras, sino que transmiten misas. Por otro lado, en Manizales hubo un verdadero líder carismático, populista, conservador, que fue Gilberto Alzate Avendaño, que tuvo un radioperiódico de una enorme importancia regional. Contrario a Manimoto, que compraba dólares para complementar los gastos que me levantaban una representación ostentosa del país en el exterior. Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo. La historia de la radio en Colombia comienza con muchas dificultades económicas y dura años en que sí y que no, hasta que se vuelve una industria. Nace en Medellín. Digamos que las grandes compañías de la época, años 40, hablo de Coltejer, de Fabricato, de Compañía Colombiana de Tabaco, están vinculadas con el nacimiento de la radio como industria. Antioquia salta del plano regional al plano nacional. Por ejemplo, salta ya a Radio Cadena Nacional o salta inclusive a Caracol, mientras que en el Valle se consolidan cadenas regionales.
Nuevo Mundo, Todelar, etcétera. Y se considera, diría yo, con justicia, que el origen de Caracol es antioqueño, es de Medellín. Porque allí es donde hay dos señores, uno que se llamaban Humberto Restrepo y un personaje muy curioso, William Hill. William Hill, mi padre, conocía desde siempre a Humberto Restrepo Arango sin que fueran grandes amigos. Estos dos hombres nacen de una pequeña emisora que me parece recordar se llamaba Siglo XX. Tratando de conseguir financiación para su pequeña emisora. Compraron la emisora que fue insigne para el crecimiento de la radio en Antioquia y en el país, fue La Voz de Antioquia. Y a raíz de ellos se pensó que ya era importante establecer un gran núcleo de emisoras que cubriera primero a Antioquia y posteriormente a todo el país. Y entonces ahí es donde viene el concepto interesante de encadenar las emisoras. También tiene la visión de convencer a los de Bogotá, que eran los de emisora Nuevo Mundo, de que se fusionen y creen Caracol. Entonces, cuando se produce esa fusión, nace Caracol, en el año 48. Y ahí prácticamente se puede decir que nace la industria de la radio colombiana como tal. Este es un país muy accidentado geográficamente, muy quebrado. Aquí no llegaban los periódicos de Bogotá. En unas ciudades no había periódicos. Entonces la radio llenó ese vacío. Pero lo que realmente hizo la dimensión de la radio en Colombia fue la Vuelta a Colombia en bicicleta, curiosamente. Ustedes no se imaginan lo que era eso en el año 55, 60. Las vueltas a Colombia las transmitían desde los postes de la luz y se montaban en unos transmóviles que no podían alcanzar a los ciclistas, pero la imaginación y lo que les iban contando los que estaban en los postes recreaban como si el oyente fuera un televidente. Salíamos a las carreteras a ver pasar los ciclistas, pero también a ver pasar los transmóviles y a identificar los locutores que estaban en las escotillas gritando y expuestos al sol y al agua, transmitiendo las emociones de las diferentes competencias. Vamos a llegar a Barichara, vamos a llegar a Barichara, tierra lindísima, tierra histórica, la tierra de buena hora. Banderas al lado y lado, pueblo colonial, con arquitectura colonial, hermosísimo. Entramos en el adoquinado. Había radios grandísimos y les ponían una batería de carro para que, como no había luz, para que todo el pueblo oyera la Vuelta a Colombia. ¿Por qué? Porque aquello era el orgullo regional. Los ciclistas de Antioquia enfrentados a los de Bogotá contra el Valle, y todo eso era un orgullo. Y todo el mundo seguía la Vuelta a Colombia. Llegó la Vuelta a Colombia y juntó a los colombianos a través del radio. La Vuelta a Colombia enseñó a los colombianos a oír radio. Esa es la verdad histórica. Faltan 15 minutos. 15 minutos. Vintex de Pintuco. ¡Ya lo hice! Sí, con Cigarrillos President, el cigarrillo que distingue al fumador. La cadena deportiva de Caracol, 11 de la mañana, 24 minutos. A ver, la clasificación de los 10 primeros en este momento, ¿cuál es, William? Fue la radio realmente deportiva, tal vez una de las etapas más importantes de nuestra radio. El comienzo con cada una de estas figuras que le dieron tanto lustre y gloria a nuestro deporte. Entonces la radio fue llenando un espacio en el imaginario de la gente, en los torneos de fútbol.
Cada que había un triunfo de un colombiano, pues lógicamente la radio era la que lo transmitía de manera más inmediata. Precisamente está conectando esa pelota, viene arriba, la bota sobre 3 minutos, etapa inicial, se comienza el partido con iniciativa bien marcada de Colombia, con mucha velocidad, un partido con ritmo bastante abierto. Ahí Lebron, el balón está tomando la bola Oscar Córdoba para despejar, 0-0 la cuenta. En aquel fútbol de Maturana, de toque, donde no definíamos, se me ocurrió aquella de mucho toque-toque y de aquello nada. Cuando la bola iba muy arriba, pues me acuerdo de cuando jugaba en los potreros que mandaba esa bola por encima del palo de mango, entonces decía también que esa bola se fue por encima del palo de mango. Y entonces en los partidos donde Colombia tenía excelentes resultados, siempre he dicho que esta noche no me esperan en la casa. Y el fútbol lo jugaban todos, lo jugaban los niños, lo jugábamos los viejos. Y entonces es un deporte y era muy popular, entonces era fácil de trabajarlo. Y la fortuna que tuvimos quienes hicimos ese ejercicio era poder hablar de corrido. Había que improvisar y hablar y hablar. Y ese ejercicio, digamos, lo fue creciendo a uno en el tema, ¿no es cierto? Yo entro a la radio deportiva cuando me llevan directamente del Campeonato Mundial de Locución a leer comerciales al Estadio El Campín. Y en esa época, en el Campín no había cabinas ni nada de eso, había un muro. Y en ese muro nos sentábamos todos los que estábamos transmitiendo. Y todo el que iba a un estadio llevaba un radio, pero no con audífonos. Llevaba un radio a todo volumen, como una competencia de parlantes. Entonces el que lograra que el parlante del estadio se pusiera en su emisora era el que ganaba. Entonces el que lograba la ventaja, pues lograba que todo el estadio te amplificara, ¿no? Era casi que una mezcla de lo que es hoy la radio, como casi un gran radioteatro, ¿no? Había encontrado la muerte. ¿Hallaría que santo maravillas consuelo a su espantoso dolor? Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho. Un diabólico sagrado amor. La radio, o RCN y Caracol y Todelar, que eran las principales, tenían radioteatro. Había montajes en el escenario del Teatro de Colón. Piensen en la orquesta sinfónica que entraba con los metales y las cuerdas y aquello resonaba y entraban los timbales y retumbaban y Bernardo Romero le daba la voz al actor y empezaba: Edipo, 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 la peste nos hiere, a Tebas la peste flagela, de la peste sálvanos, sálvanos. Y entrábamos todos los demás, el coro: sálvanos, sálvanos, Edipo, Edipo. Cosas por el estilo, y la sinfónica retumbando y los coros y los actores. Era una cosa que yo me acuerdo de esto y realmente me produce un efecto muy particular, una emoción muy grande. Y el radioteatro hacía un género específico de obras, y la radionovela comercial que hacía obras más, digamos, del dominio popular. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una que fue muy famosa, que también fue un suceso, fue Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. En el país entero se los imaginaba, bello, hermoso, alto, de 1,90, qué sé yo y tal, y a veces era todo lo contrario. El hombre increíble.
La gente no tiene noción de que esto ocurría hace más de 60 años en la radio colombiana. Y había una cosa muy particular, que eran los efectos especiales. Y entonces cuando se trataba de un incendio, con un papel celofán, de los que venían forrando las cajetillas de cigarrillos, para la gente que está oyendo y no viendo, oyendo en la radio que el narrador está diciendo, y las llamas crecían, y el fuego. El humor en la historia de la radio va muy amarrada al concepto del radioteatro, ¿no? Es decir, que durante muchísimos años se hizo humor con público. ¿Usted no le dan ganas alguna vez que otra de trabajar, hacer algún oficito? Ay, yo sí me dan ganas, pero como tengo tanta fuerza de voluntad, me las aguanto. Cuando no era Montecristo, era Eber Castro, la escuelita de Doña Rita. Los chaparrines, los tolimenses. De lo que yo escuchaba, me encantaba oír a Eber Castro porque tenía magia en la voz. Casi todos los personajes los hacía él solo. Les cuento, mis amigos, que anoche tuve un sueño curioso. Me soñé que era un pájaro carpintero. ¡Qué pena! Esta mañana cuando me desperté, qué susto, por Dios, mi mujer tenía un hueco así. Siempre ha habido muchos programas de humor en la radio. Y aquí está... ¡El Pereque! Para que vivamos más, nos cueste menos, no molestemos y hagamos paz. ¡El Pereque! Con el ascenso al poder del teniente general Rojas Pinilla en 1953, el gobierno se da cuenta que tiene políticas de control tremendamente endebles. Y hoy en día en el Archivo Nacional de la Nación es posible leer las transcripciones de agentes del Servicio de Inteligencia colombiano que le comunicaban continuamente a sus superiores qué se estaba diciendo contra el gobierno, qué chistes de doble sentido había. Eso va de la mano con una política fuerte de censura que incide, por cierto, en el que probablemente es uno de los primeros programas de gran trascendencia nacional de humor, que está dirigido por Humberto Martínez Salcedo, y es el Pereque, luego se llama La Tapa, luego se llama El Corcho. Cuando mi administración fui muy claro en establecer dentro de la política inmigratoria del gobierno que había necesidad de importar unos cuantos ejemplares de la raza amarilla para que nos dieran la posibilidad de reencauchar el potencial humano de Colombia. Si en la tarde usted para en un trancón, escuche la luciérnaga para que se ría. Luego usted mire alrededor y verá que otros también están de nuestra compañía, porque con la luciérnaga también se informa. Caracol Radio, La Luciérnaga, mezcla de realidad y ficción. Dirige Hernán Peláez. El humor siempre ha sido un condimento obligatorio, una característica obligatoria de la radio en Colombia. Se hacía primero más humor que noticias hace muchos años. Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior y en las selvas del país. La Luciérnaga pues tiene mucho de todo lo que ellos, que fueron muy grandes también en el humor, hicieron. Un poco de imitación, un poco de contar cosas, de crear historias, de fantasear con la gente. Nosotros en la radio logramos quitarle dramatismo a la vida. Es decir, el programa a la hora que fuera, 4 o 5 de la tarde, teníamos noticias malas en cantidades. Si una persona a las 5 de la tarde sale de su trabajo y yo lo empiezo a mortificar, el tipo dice, me están hablando de secuestro, de robo, corrupción, nada. Entonces, a todo eso le sacábamos el chiste. Y la gente en Colombia es feliz burlándose de otros y burlándose de nosotros mismos. En el 91
Viene el apagón en el gobierno de César Gaviria Trujillo, eran unos días muy difíciles en Colombia, lo siguen siendo hoy. Y con el apagón viene una idea genial de Marco Aurelio Álvarez, que le dice a los directivos de Caracol, está hablando de Ricardo Alarcón, ¿por qué no hacen un magazine en la tarde? Hagan un magazine en la tarde que tenga de todo, sea un contenedor de información, de humor. Suponíamos, hacía composición del lugar uno, y decía, ese tipo está sentado en la sala sin luz, no tiene televisión, no puede leer prensa porque no hay luz. La gente que va a tener en la casa el radio, no van a tener nada más, el radio de pilas, el transistor, no va a haber luz en todo el país. Y entonces ahí empezó a aparecer la música vieja, la empezamos a poner, ese tipo de cosas. Terminado a los 3 meses del apagón, el programa era un éxito, entonces dijeron, no, pues sigan. Entonces nos metimos más en la realidad del país. Y la cosa política siempre tiene una ola que va en permanente movimiento. Y todos dicen cosas y todos prometen cosas y todos hacen cosas para tratar de tener alguna notoriedad. Él dijo cosas muy curiosas durante todo su gobierno y a todo lo que decía le sacábamos cuentos. Claramente quiero saludarlos en nombre de Nora, a los niños, y yo decirles a todos los colombianos que durante mi gobierno estuvimos al borde del abismo y conmigo dimos un paso adelante. Si estaba de moda Gaviria, pues obviamente había que hablar como Gaviria. Y ay, que me parece tremendo, que bueno que los colombianos entiendan que no podemos votar por alguien que sea mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eso era fantástico, es que Gaviria siempre fue un tipo muy divertido. Y el programa, hasta que yo lo manejé, tenía más opinión y denuncia. El humor político en radio tiene un poco la misma licencia que tiene la caricatura, ¿no? Digamos, es como esa posibilidad de decir cosas y que, entre comillas, nadie puede poner bravo. Y nos daba lo mismo que fuera Samper, Serpa, Gaviria, y que fuera que estuviera ahí montado en el circo. Es que a través del humor se pueden decir muchas verdades sin que sean tan dolorosas, pero con el efecto contundente que se quiere. Censurar el humor, pues es terrible. Es lo que le permite a la gente, entre la risa, quedarse con el inconsciente algo ahí. Es evidente que a mucha gente no le gusta, pero yo diría que cada vez más hay como un respeto por el tema. Y este país, mientras haya corrupción y todo eso, se pueden hacer programas. El día que este se vuelva sano, se acabó. En algún momento la radio puede prestar un servicio, pero en algún momento la radio puede hacer un daño. Entonces hay veces que llega una noticia muy jugosa, pero si esa noticia se transmite, se puede crear un problema, por ejemplo, en una operación encubierta. A mí nunca nadie me dijo, cuidadito, usted llega a decir algo. No, nadie. Pero uno sabe que hay cosas que se pueden decir y otras que no. Eso es lo que yo hago en televisión. Le cuento al país sus propias desgracias y el país... ¡Y lo vean, los están explotando! Garzón era un terremoto impredecible, era la descortesía sumada a la gracia y a la genialidad de saber decir las cosas. Y todo esto se debe, todo ese sin saber para dónde vamos se debe a que no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad. Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Era el divertimento permanente al aire, pero fuera del aire también, porque hacía todas las embarradas. En Radionet fue a hacerlas un poco más en grande, de una manera más seria, ante un público diferente, ante un público que en ese momento no necesariamente lo entendía. El adolescente empieza a inventarse y lo inventa el mercado, lo inventa el capital. En aquel momento, la gente joven, queríamos ser los protagonistas de nuestra historia, porque eran los años en que todo era para la gente adulta, la radio, la música, lo buscábamos
el desligarnos de la gente adulta. Y evidentemente lo que viene es que comienza a haber una radio juvenil. Llegó Carlos Pinzón y nos dio una emisora que era Emisoras 1020 y nos presentó la nueva ola. Un día, en una película vi rock, dije, caramba, cómo sería bueno que pusiéramos en Colombia rock. Y había un grupo que trabajaba aquí, de unos italianos, y les dije, miren lo que es el rock, ustedes los podrían tocar. Y se lo aprendieron y lo estrenamos aquí, aquí en el centro de la ciudad. Se tocó rock por primera vez en Colombia. También está Radio 15 con Alfonso Lizarazo. Radio 15, idea de Caracol para la juventud de Colombia. Aquí en esta frecuencia, la dimensión de la música más joven del mundo. En la radio yo empecé, pues, no empezó todo, pero yo como operador de audio. Yo fui disc jockey y después pasé a ser director de las emisoras Radio 15. En Colombia, a través de Radio 15, empecé a lanzar los cantantes colombianos, a Oscar Robles. Te quiero mucho, sí, mi amor, mi corazón siempre será solo para ti. Que anhelo más estar en ti y que tú siempre estés en mí. Si Caracol Estéreo le habla a los adultos de la clase media con aspiraciones, las radios juveniles empiezan a hablarle a los adolescentes, a los jóvenes que son hijos de esa clase media adulta, a los cuales Caracol Estéreo les parece tremendamente convencional. Entonces son lugares un tanto más de ruptura. Primero será Radio Fantasía, luego 88.9. 88.9. Super Estéreo 88.9. Una nota diferente. Empezamos a cambiarlas, a formatear la radio, porque era muy estricto, muy rígido, y obviamente las voces muy armoniosas de Otto Grefstein, de Enrique París, de Jaime Sánchez, y ellos pues daban mucha seriedad para el FM. La gente no se había atrevido a escuchar en FM, en estéreo, muchas producciones de rock y de pop internacional. Creo que esos finales de los 80 e inicio de los 90 es quizá uno de los momentos más brillantes de la historia de la radio, porque uno, la superestación demostraba que con un sano entretenimiento podía generar otros mundos, otros universos sonoros. En Nueva York estaba de moda una emisora que todavía es muy fuerte, que se llama Z100, Z100, de pop. Y ellos tenían el Morning Zoo, el zoológico de la mañana. Yo decía, esto es increíble, eso en Colombia no existe, yo quiero hacer algo parecido. Fernando Pava en 88.9 se atreve a traer a Bogotá el formato del programa de la mañana de manera irreverente, entretenida y divertida, que ya lo estaba probando Tito y Donny en Medellín. Cuando yo llegué a Bogotá en el 88, en octubre del 88, la emisora 88.9 acababa de ser número 1 en Bogotá. Esa radio gringa la acomodamos a la malicia latina, esa mezcla nos dio un programa divertido. Y ahí empieza la irreverencia en la mañana. Fuimos cambiando la música, cambiándole al FM lo estricto que era, lo perfeccionista, lo clásico, porque estaba HJCK al lado de nosotros. Entonces don Álvaro Castaño no iba a querer escuchar todo el ruido que le hacíamos en 88.9. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría.
Tenemos hoy el encuentro con la Sinfónica de Colombia, como es habitual con nuestra primera sección, Colombia Sinfónica. Una de esas iniciativas fue la HJCK, que como usted sabe pues se lanzó con el propósito de levantar el nivel estético de la radio colombiana. Mi historia con la radio empezó en el AM, con Radio Tequendama, el 610 AM de la capital. Recuerdo que siendo una emisora de AM fue quizá una de las emisoras más arriesgadas. Hay un personaje que me suena por allá de mis 15 años o algo así, el Patico discotequero, en Radio Tequendama, que era el que se encargaba de poner los éxitos del momento. Con Naranja Postobón, las estrellas del Patico discotequero en Radio Tequendama. Estaba la Radio Latina, Emisoras El Dorado, Radio 15, Radio Fantasía. Y esa era una emisora muy atrevida por el Loco Monroy. Tenía el patrocinio de la joyería Bauer. Entonces él buscó un sonido que decía Time and Your Heart. Y él daba la hora. Time, time and your heart. En Radio Fantasía, las 4:45. Y lo decía él. Pausa en Radio Fantasía para dar la hora. Cuando ustedes escuchen la señal, la hora oficial será 6 en punto. Y lo más loco, lo más novedoso, era Armando Plata. Que él venía de Emisoras Monserrate, de hacer un programa en la noche, que es el programa que a mí más me marcó. Se llamaba el Unicorn en la noche. Y lo hacía Armando. Y logramos que Armando pasara su programa a Emisoras El Dorado, que se llamaba El Dorado en la noche. Todas las horas, toda la radio, todo latino, 92.0. La radio no existía sino en AM. Nosotros llegamos como siempre tarde. A la televisión en la mañana, al color en la televisión, al FM llegamos 20 años después. Y el FM era una frecuencia para enlaces. Era una frecuencia que no se utilizaba al aire. Recuerdo una anécdota, alguna vez estaban el gerente de ventas midiendo sus conocimientos de radio, le preguntó a una ejecutiva, bueno, ¿cuál es la diferencia entre AM y FM? Y ella no tenía muy claro el tema, pero no se podía quedar callada, y entonces le dice al gerente, a ver, AM esas son las emisoras que se oyen adentro de Medellín, y FM las que suenan fuera de Medellín. Es como dejar ese mundo del blanco y negro que estaba en el AM para pasar a un mundo de color en el FM. Pero era tal la novedad y la pureza del sonido que la gente se encarretó y nació Caracol Estéreo. Caracol Estéreo. Enrique París era el director y tenía las mejores voces de Colombia haciendo las presentaciones. En 1973 nos identificábamos así. Esta es Caracol Estéreo FM, 99.9 MHz, una emisora programada para el futuro. Otto Greifenstein era el dueño de la voz más linda que ha tenido Colombia en toda su historia. Y Otto dedicó su vida a este oficio. Era un personaje aparte, un paisa educado en los Estados Unidos, con un inglés fantástico para aquella época, pues marcaba una gran diferencia. Él siempre fumaba, siempre tenía el briqué lindo. Las mejores novias las tenía él. Él tenía el mejor carro, el primer convertible lo tuvo él y tenía la mejor voz. En una noche fría como esta, la música debe calentar los corazones, sin duda alguna. A partir de este momento, vamos a involucrar el pasado y el presente. Vamos a escuchar cosas de ayer, cosas de hoy. Canciones muy bellas, tan bellas como usted. Y vamos a escuchar temas de una manera diferente. La televisión, pues obviamente se lo llevó, pero nunca dejó de hacer radio hasta
hasta que se murió. La radio es mágica. He pasado más de la mitad de mi vida frente al micrófono, leyendo noticias, haciendo comerciales, o simplemente hablándole a la noche, haciéndola fantástica, sin nunca saber quién ni en dónde me escucha. Querida amiga, vamos a empezar hoy, escuchando música de una manera distinta. Vamos a cerrar los ojos, a pensar en algo muy bello y a escuchar las canciones fuera de serie. La gran ventaja de la radio es su inmediatez, la instantaneidad. La radio colombiana tiene mucha magia. Yo creo que ese es el elemento más importante para poder comunicar, despertar magia, comunicarse, llegar. Despertarse escuchando las noticias con el protagonista en vivo y en directo sigue siendo muy emocionante, independientemente que le guste una emisora o que no le guste otra, pero hay opciones. Entonces por eso la radio tomó toda esa ventaja. Yo creo que la radio es uno de los mayores instrumentos de unión de los pueblos. Hay quizás operaciones en la vida moderna, en la televisión y en la prensa, en la aviación, en todos esos instrumentos de comunicación, pero la radio mantiene al pueblo informado al instante de los hechos que suceden en cualquier parte del mundo sin demora. Este es un privilegio que la radio ha conservado y que yo creo que la hará fuerte y la mantendrá por muchos años o permanentemente en la vida de los pueblos.